El 1 de marzo de este año, el canal RCN Televisión estrenó en Colombia Ana de Nadie, una adaptación de la telenovela Señora Isabel, escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, que se transmitió originalmente en 1993. El personaje central es una mujer que, después de 25 años de casada, decide reinventarse. Ana retoma su carrera y se abre a nuevas experiencias, encontrando inesperadamente un nuevo amor. La producción, que está en su recta final, arrasó en ratings debido a múltiples factores. Una de las libretistas fue Jimena Romero, hija del creador de la historia original. El casting incluyó a artistas que enriquecieron personajes complejos con actuaciones destacadas como las de Adriana Arango, Adriana Romero, Laura Ashball, Sebastián Carvajal, Lucho Velasco, Andrés Toro y Jorge Enrique Abello. Y en cuanto a aspectos de forma, los sets, la iluminación y el vestuario, además de la fotografía, son de un muy alto nivel. Sin embargo, el gran logro de Ana de Nadie fue su estrella principal. Paola Turbay se ganó el corazón de los colombianos desde 1992, cuando fue elegida como la segunda mujer más bella del universo. Más adelante empezó a construir carrera como actriz en Colombia y su camino la llevó a Hollywood. Gracias a la experiencia adquirida interpretando personajes diversos, Paola pudo darle voz, forma y alma a Ana, una mujer sólida, vulnerable y muy humana, que hoy se para orgullosamente al lado de otros íconos televisivos colombianos ya internacionales, como Betty la Fea y la Gaviota de Café con Aroma de Mujer. Paola y yo hablamos virtualmente sobre este trabajo. Nuestra charla fue larga porque ella y yo nos tenemos mucho afecto y porque yo, que vi Ana de Nadie en la plataforma ViX aquí en Estados Unidos, me hice fan de esta superproducción. Entonces teníamos mucha tela que cortar. Por eso hoy y mañana Tenemos que Hablar estará dedicado a quien he bautizado como Paola de Todos. Vean. Pienso en sus ojos y pienso en todo, cómo me tocaba, cómo me hablaba y... Paola Turbay, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Pochito, por fin la logramos. La logramos. Y yo sé que han pasado muchas cosas en tu vida, pero obviamente el gran suceso de estos últimos tiempos es este personaje de Ana. Y ahora que le decimos adiós, yo quiero saber cómo calificas tu experiencia con ella. No, esto ha sido sublime. Ha sido de verdad una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido muy intenso, mucho trabajo, mucho compromiso, mucha entrega, una inmersión absolutamente profunda en este personaje que me sirvió muchísimo a nivel actoral, me sirvió como entrenamiento, me sirvió a nivel de formación, me sirvió a nivel personal. Para tocar ciertas emociones, para de pronto replantear replantear mi vida como madre o mi rol como madre. Sí. No, fue demasiado, un trabajo demasiado robusto, es que tocó cualquier cantidad de fibras, no solo pues en mi caso personal, sino a nivel de todos los televidentes. Y curiosamente, pues justo ayer estábamos hablando de eso, Ana de Nadie es ADN, llegó a tocar el ADN de la gente y me tocó el mío y la verdad es que ha sido, demasiado bonito, demasiado lindo, muy, muy emocionante. ¿A veces piensas en él todavía? Ay, Violeta, sí, pienso en él todo el día. Gracias a lo que ha significado esta producción, hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ana se para hoy al lado de Gaviota y de Betty como una de estas mujeres que se ha convertido en la novia de todo un país, que se ha convertido en una persona en la que se pueden reflejar mujeres de cierta edad, una persona que ha sido como la fotografía de una mujer moderna que está aprendiendo y que está navegando por cosas que son vulnerables y de las que muchas veces no se habla. ¿Tú qué opinas acerca de esa dimensión del personaje en esa conexión con estos grupos de personas? Pues la verdad, nunca había visto a Ana en esa categoría de Betty y de Gaviota. Ahora que lo dices, pues obviamente me siento muy honrada, pero sí había visto la producción de Ana de Nadie al nivel o tan trascendental como lo fue Betty la Fea y Café con Aroma de Mujer.
Entonces sí siento que la producción y la historia como tal caló a ese nivel y de pronto incluso a nivel más profundo, porque Betty y Gaviota, bueno, fueron historias gigantes. Además, en esa época, ojo, Colombia solo tenía 2 canales de televisión, entonces la gente veía un canal o el otro, y en este caso específico de estas 2 producciones, pues el 90% de la población colombiana estaba viendo Betty y Café. El otro 10% pues estaría durmiendo, porque todo el mundo estaba viendo, tenía que ver con estas producciones. Hoy en día ya hay otras ofertas en entretenimiento, hay plataformas, hay canales, hay cualquier cantidad de productos para ver, pero a pesar de eso, es increíble, la gente volvió a sentarse a ver televisión a las 9:30, a esperar el capítulo del día siguiente, no a lo que hemos caído hoy en día, que es hacer una maratón y ver todos los capítulos de una temporada en un fin de semana. Se volvió un tema de familia o de pareja, de reunirse al lado del televisor, una costumbre que ya se había perdido, porque hoy en día ese momento de ver televisión se volvió muy solitario. Hoy en día la gente lo ve en su computador, lo ve en su celular, bueno, de pronto hacen un plan en pareja para ver series, pero esto recuperó como ese ritual que había en tiempos pasados. Entonces, lo pone a ese nivel en ese sentido, pero también lo pone a un nivel en donde se vuelve parte de la conversación nacional. Se convierte en parte de nuestra cultura popular, por decirlo así. Cuando todo el mundo habla de un mismo tema, cuando se vuelve un tema recurrente en las columnas de opinión, en los programas de radio, cuando los grandes líderes de opinión están hablando del tema y pues está hablando el taxista, la señora de la peluquería, la de los tintos, quiere decir que ha calado a un nivel muy profundo. Y sí, en ese sentido yo diría que está al mismo nivel de Betty la Fea y Café. Ahora, los personajes, pues como te decía, si Ana llega a ser del mismo nivel de estas 2, pues me sentiría supremamente orgullosa. Y yo creo que sí, podría llegar a ser así de importante, porque es que Ana representa a tantas mujeres, y si no son estas mujeres, son las mamás de muchos de las televidentes, o las esposas de muchos de los televidentes, las hijas de muchos de los televidentes. Ajá. Todo el mundo ve en Ana una persona tan cercana, tan familiar, tan bonita, además una persona tan especial, tan evolucionada, que sí, que ella tocó muchísimas fibras y bueno, y también gracias a la historia en general, es que yo creo que todo el mundo se sintió pintado o identificado o proyectado de alguna manera en la historia. Violeta, ¿cómo te voy a dejar de hablar después de lo que hiciste por mi hija? Después de que me la cuidas, después de que le guardas el secreto, ¿cómo se te ocurre eso? Además, me gusta mucho un aspecto de Ana, y es que es alguien que se equivoca y es capaz, con mucho amor y con mucha humildad, de aceptar sus errores y sus equivocaciones, y lo afronta de una manera muy honesta, ¿no? Entonces, también es como humanizar, hacer más real esta figura de la protagonista de un dramatizado de este tipo, ¿no? Es que ella es supremamente real. Por eso es que es tan cercana, no es un personaje. Uh-huh. Como Betty era un character, pues un personaje. Ana es la vecina, es la amiga, es la tía, es la mamá, es la hermana. Y lo es pues por la manera en que está escrita y por la manera en que logramos establecer la manera en que ella enfrentaba estas situaciones complicadas, o enfrentaba o manejaba sus errores, enfrentaba la situación de sus hijos, sobre todo de sus hijas, que era bien compleja y complicada. Porque pues obviamente pues sí, de pronto está escrito, llega mal pulgosa, había mucho así, llega de mal genio, llega molesta. Pues hay diferentes formas de manifestar esa molestia. Y siempre quisimos, y hablo en plural porque trabajé mucho el personaje con Alberto Rodríguez, mi coach, 24/7, eso fue non-stop desde el principio, 2 meses antes, trabajando en el personaje, ensayando. O sea, cuando llegamos a los 2 meses al set, teníamos a Ana, mejor dicho, al derecho, al revés, la conocíamos por dentro, por fuera, era demasiado bonito. Entonces, por eso hablo en plural. Entonces, no sé, le dimos una cierta complejidad en sus emociones que permitía verse como una mujer muy rica a nivel emocional.
Y cuando tú conoces tantos aspectos o tantas dimensiones que puede tener la rabia, tantas dimensiones que puede tener la felicidad, tantas dimensiones que puede tener el amor o el desamor o la decepción, entonces ahí tú realmente conoces a una persona o a un personaje a profundidad. Y esta Ana, sí, lo que tú dices, tenía una forma de manejar las situaciones tan bonita, y para mí es un tema de evolución, porque hay un tema de desapego, hay un tema de perdón, hay un tema de comprender por qué la gente reacciona de determinada manera. Hay una capacidad de no darle demasiada trascendencia a cosas que, por ejemplo, yo como mamá sí le doy o le daba mucha trascendencia. Había momentos en donde, pues, si Florencia hubiera sido mi hija, la habría agarrado las mechas o la habría parado en seco, no sé, o con Horacio habría tenido un manejo distinto de la situación. Pero ella es una mujer ejemplar para todo el mundo, y ejemplar siendo real, no un ejemplar imposible, porque a veces hay gente pues que uno dice, no, wow, este es mi modelo a seguir, pero es que es tan perfecta que no se puede, no, esta es una mujer tan real que es un modelo a seguir posible. ¿Por qué no tratas de descansar? ¿Sí? Duérmete, que ya mañana todo se va a ver menos oscuro. Y es una mujer que se conectó contigo en muchos niveles. A mí me llegó mucho al corazón cuando una de las locaciones de la novela era Usme, y en Usme tú te separaste y nos presentaste a un personaje de la vida real, a una mujer que conociste que se llama Andrea y que tenía 2 hijos en discapacidad, y armaste una campaña para ayudarle porque estaba en una situación económica muy difícil. Sí. Habla la novela acerca del problema de las redes, del reto que enfrentamos hoy en día, pero tú, cuando hiciste todos estos posts, nos miraste a la cara y nos dijiste, para esto es que sirven las redes sociales. Sí. ¿Cómo ves tú esa forma en que te tocó, cómo se te presentó esta situación de la vida real y utilizaste esta plataforma para ayudarle a alguien así? Pues mira, eso fue una situación tan bonita, y además hay que seguirla porque, bueno, estoy atrasada, pero tengo que montar la Vaki para comprarle la casa a Andrea. Esto sucedió, bueno, primero pues porque era una de las casas que habíamos alquilado como locación en la producción, pero previamente la directora, Olga Lucía Rodríguez, había conocido a esta mujer, la dueña de la casa, había conocido su historia, y ella me dijo, te vas a impactar mucho con la historia de Andrea. Y yo, que soy bien conversadora y me gusta la gente, pues empecé a hablar con ella y me cuenta su historia. Y justo hacía un par de días había salido este caso del niño matemático, ¿te acuerdas? Una grabación que hicieron en Cali, y nos vendieron el cuento de que este era un niño genio y que cómo estaba en la calle vendiendo dulces cuando debería estar becado. Y cuando yo vi esa historia, empiezo prácticamente una campaña para buscar a este niño y buscar la manera de darle la oportunidad de estudiar. Y de pronto nos cuentan, pues se vuelve noticia, que fue un montaje, que el niño no trabaja en la calle, que tiene pues sus papás que lo apoyan, y que esto simplemente fue un tema que se inventaron unos influencers para volverlo viral y para conseguir seguidores. Entonces eso me indignó, no solo a mí, me indignó a muchísima gente. Claro. Y cuando se me presenta este caso real de una persona muy especial, una mujer increíble, con 2 niños con un autismo profundo, entonces yo dije, para esto es que sirven las redes, para uno comunicar este tipo de casos en donde la gente... Mira, la gente se muere por ayudar, la gente siempre quiere ayudar, es increíble, pero a veces no saben cómo hacerlo. Simplemente necesitan una persona que conecte, o una persona que genere la oportunidad para poder colaborar. Y eso fue lo que hice. Y entonces cuando dije, para esto es que sirven las redes, estaba haciendo referencia al otro caso. Pero claro, pero el tema de las redes en Ana de Nadie es el tema de hoy en día, el tema de muchos niños, que igual lo puedes comparar con eso también. Hoy en día las redes se volvieron, no sé, una plataforma de narcisismo, de bullying, un campo de guerra, un lugar para casi que una cloaca en algunos casos. Es total. Muy, muy complicado. Pero como cualquier cosa, uno lo utiliza como uno lo quiere utilizar. Uno
sigue a la gente que uno quiere, pues, de la cual uno quiere recibir información. Si yo sigo basura, pues voy a recibir basura. Si yo sigo gente que genera contenidos interesantes, pues me voy a llenar de información interesante. Entonces pues sí, mejor dicho, el tema de las redes es un tema de los muchos temas que toca Ana de Nadie, que son muy actuales, que son muy, muy, muy cercanos a la gente. Yo sé que muchos de ustedes saben que terminé con mi novio porque el rumor ha estado circulando en redes, pero hoy decidí hacer este perfil público para que sepan cómo pasaron las cosas en realidad. Cuando yo empecé a ver Ana de Nadie, claramente pues me la vi toda aquí en los Estados Unidos a través de ViX. Y me pasó mucho que estaba en el subway o en cualquier lugar y la gente se me acercaba y me decía, ¿dónde la estás viendo? Y yo les contaba en qué plataforma era, porque la gente que está por fuera del país oye a su familia contarles, no puedo hablar hasta ahora porque tengo que ver cosas así. Sí. Cuando empecé a verla, hablé contigo acerca de algo que me pareció súper lindo y es como, por ejemplo, en cierto momento, Jorge Enrique Abello cambió su diálogo, hizo una improvisación y en su diálogo contigo incluyó el hecho de que tú fuiste la señorita Colombia. Entonces, quería saber cuán amplia fue esa libertad que ustedes tuvieron de crear textos y cómo era reaccionar frente a eso sin dejar de lado el personaje y continuar en la escena. Pues mira, eso va en estilos y va en la manera en que cada uno trabaja. A mí me gusta ser muy fiel al texto porque así ha sido mi entrenamiento en Estados Unidos. Uno no puede cambiar una sola palabra porque esos libretos han pasado por cualquier cantidad de correcciones. Antes, bueno, ya cuando se cree que se tiene el definitivo, hay un table read, una lectura de todos los actores y a partir de esa lectura se hacen otros cambios. Entonces pues pasa por tantas etapas que ya cuando uno está en el set no puedes cambiar nada sin autorización. En Colombia la producción pues es distinta y hay algunos actores que sí se dan esas libertades y hay algunos libretistas que no tienen ningún problema. Entonces, en la medida en que no se esté tocando sensibilidades, pues yo creo que está bien. Y a Jorge Enrique, sí, le gusta pues ir adaptando el libreto, él es muy bueno para improvisar. Además, él viene después de, bueno, sobre todo esa escuela de Betty, en donde, yo no sé si sepas, pero ya al final a veces les entregaban los libretos en la mañana y tenían que grabar ese día. Entonces, ¿a qué horas te aprendes tú? Pues lees y te haces una idea y pues transmites la información. Entonces él pues tiene una capacidad de leer la escena una vez y ¡prum!, ya la monta en su cabeza y la presenta según su personaje. Entonces él sí de pronto se daba un poquito más de libertades para cambiar el libreto. No sé si otras personas, bueno, de pronto uno que otro, pero no, yo sí trato de... Y si lo voy a cambiar, no lo cambio en el set, lo llevo cambiado desde antes, porque yo llego ya con la escena lista. Y ese que tú dices sí fue muy chistoso, porque Jorge Enrique me dice, prepárate que te tengo una joyita. Y a él le fascinaba jugar conmigo, porque pues obviamente yo sabía que estaba escrito ahí, me sabía sus líneas, pero él buscaba la manera, le fascinaba pullarme y como jugar pues no conmigo, sino con Ana, y sacarle la piedra a Ana o retarla por acá o mirar a ver hasta dónde podía jugar con su paciencia, y yo creo que él gozaba mucho de eso. Entonces siempre me tenía sorpresitas. Mucho cuidado. Ahora lo que tenemos que demostrar es que Kiki actuó solo en esto, absolutamente solo, ¿me entiendes? Sí, pero fue quien dice que fue su palabra contra la mía. Ana de Nadie es una adaptación de Señora Isabel escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, que fue protagonizada por Judy Enríquez. Entonces, cuando pues yo vi eso, en su época yo vi Señora Isabel, y cuando empecé a ver los capítulos y me topo con Judy Enríquez ahí, para mí fue una cosa maravillosa que me obligó a irme a ver el capítulo final y me acordé, yo sabía cómo terminaba y había pensado en esa época, qué lindo que un seriado termine no como uno quiere, sino como debería ser. Y me llamó mucho la atención por muchos aspectos. Regreso, sigo viéndola, y qué lindo que Judy fuera parte de todo este proceso, de esta nueva visión, de esta historia. ¿Cómo fue para ti trabajar con ella? Además que en unas escenas bastante difíciles, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero, a ver, esto fue prácticamente un homenaje a Bernardo Romero y a Judy Enríquez. Jimena Romero es la libretista junto con Gilma Peña, o sea, Jimena Romero, hija de Bernardo y de Judy. Y Adriana Romero, la otra hija, hace el personaje de Genoveva. Entonces, bueno, y Judy, pues haciendo de Dolores, yo pues lo asumí como un homenaje a señora Isabel y a Bernardo y a Judy. Entonces, claro, el primer día que me voy a dar con Judy en los ensayos, obviamente pues estresadísima, y pues yo no quería no solo faltarle o quedarle mal a ella, sino a lo que era todo lo que significaba señora Isabel para ella, para el público y para su esposo, que en paz descanse. Entonces para mí era pues un encuentro muy, muy, muy importante. Además, a ver, para mí hay un tema particular. Hay mucha gente en Colombia que no ha seguido mi carrera en Estados Unidos. Entonces hay mucha gente en Colombia que piensa que lo último que hice fue pues, Las noches de Luciana, hace más o menos 20 años o 18 años, no me acuerdo hace cuánto fue. Y como que no siguieron mi carrera y se imaginan pues que yo dejé de actuar 16 años más o menos o 17 años y que ahora volví a protagonizar Ana de Nadie. Entonces para muchos era una sorpresa, y entonces me acuerdo cuando hice mis ensayos con Judy, me dicen, pero pues esta sí sabe actuar. Y yo, pues sí, más o menos. Entonces arrancamos así, pero desde el primer ensayo, desde la primera escena, que fue bastante emotiva, hicimos clic. Y sí, para mí era importante también tener su aprobación, porque pues al final del día, esta es señora Isabel en el 2020, pues en los 2020, en el 2023. Entonces yo, pues sí, quería que ella quedara contenta con la representación de este personaje. Y fue increíble, creo que fue un acierto increíble que ella fuera Dolores, porque pasa de ser la víctima a ser una de las victimarias. Porque el personaje pues es bastante fuerte, bastante complicada, de esas personas, es totalmente opuesta a Ana, no parece. De hecho hay una escena en donde Dolores le dice a Ana, no, a veces me cuesta trabajo creer que seas mi hija. Y yo, no, a mí también, tranquila, no, pienso exactamente lo mismo. Porque ella es una mujer que vive del qué dirán. Bueno, no, ¿te acuerdas esa escena con Camila en donde yo le digo a Dolores, le digo a mi mamá, le digo, tu hija es abusada por su esposo, y ella le dice, pero pues que eso no puede ser, porque eres millonario, es un tipo súper decente, ¿quién sabe qué le hiciste? La culpa es de ella. O sea, la culpa es de la otra. Entonces es una persona tan retrógrada, tan anticuada, tan distinta a Ana, y tan distinta a señora Isabel, que me parece que tiene un significado grandísimo tenerla ahí en ese personaje, y además lo hizo maravillosamente, y con una potencia absoluta. Sé por qué te casaste con esa mujer. De verdad, ¿por qué no me lo cuentas, Dolores? Un matrimonio días antes del interrogatorio no es por amor. Lo hiciste para protegerla. Mencionas tu trayectoria en los Estados Unidos, y hace unos días pusiste en redes sociales que hacía 13 años habías comenzado con tu primer rol y te referías a Kane con Jimmy Smith, que yo siento que es un show que hoy hubiera funcionado tan bien, porque yo siento que el público en los Estados Unidos no estaba listo para una historia protagonizada por latinos, contada como estaba contada en ese momento. Y he hecho un recorrido por The Secret Life of an American Teenager, The Closer. Yo amé a Mickey con todas mis fuerzas, era una detective increíble. True Blood, ese personaje de la bruja Antonia fue increíble en The Mentalist. El episodio que hiciste dándole besos a David Duchovny en Californication, o sea, tantas cosas, y eso me hace pensar que en la vida nada pasa porque sí, y en la vida tenías que pasar por las emociones de todas esas mujeres para aterrizar en alguien tan humano y tan real como tú dices, y como se nota que es Ana, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo, para hacer este personaje como lo hice, y para poder darle vida a Ana, yo sí tendría que haber recorrido todo lo que recorrí.
no solo como actriz, sino como mujer, porque es que Ana es una mujer de 50 años y ya uno a los 50 uno tiene cierto equipaje, uno tiene cierto callo, uno tiene cierta experiencia, entonces es también el resultado de la vida y es la sabiduría que se va adquiriendo. No todo el mundo lo adquiere, pero cuando uno está abierto, pues les digo, en el caso de Ana, no estoy diciendo Paola la más sabia, no, pero sí, pero ella tiene cierto bagaje, cierto recorrido que le permite ser la persona que es. Y yo creo que yo tendría que haber tenido cierto recorrido para haber comprendido a este personaje como lo es. Y no quiero pensar más en él, no quiero más, Violeta, de verdad. Yo necesito concentrarme en cosas que son mucho más importantes. Y tú no me estás ayudando. Uf. Ay. Otro aspecto es que todos en la vida tenemos a una Genoveva, todos tenemos a una Violeta en cualquier versión, pero ese personaje existe en nuestras vidas, o una Ana. Y en ciertas escenas o en muchas escenas de las tres, uno ve a esos amigos que han estado con uno en momentos difíciles o que uno ha estado con ellos y como que uno toma una diferente apreciación, como que uno dice, Dios, yo he tenido a estas personas en mi vida. La construcción de ese trío de las mosqueteras fue súper especial y quiero saber cómo fue establecer esa conexión, porque eso no es fácil si no hay una buena química. Sí, pero ojo, hay algo que es muy importante. Cuando tú tienes un buen libreto, cuando tú tienes una buena historia, ahí las cosas fluyen. Y yo creo que nosotros contamos con la bendición de contar con una gran historia, con un gran desarrollo de personajes, con muchas líneas y además es que es muy bien escrita. A mí me impresiona lo bien escrita que está Ana de Nadie. Entonces cuando nosotras llegamos al set, el primer día, pues obviamente cada uno llega con su personaje, unos personajes sólidos, pero si a eso le sumas el clic que hicimos al instante, porque es que la primera escena que grabamos, que fue, pues no fue para la novela, sino para el trailer, desde ahí nos sentíamos íntimas. O sea, es que se veía de verdad la amistad de toda la vida. Decíamos, esto no puede ser, pues es una maravilla. Entonces, claro, le sumas a un gran libreto y a una gran construcción de personajes, una química que eso sí es ya tema de suerte, porque pues uno podría, no sé, caerse gordísimo con la gente con la que trabaja y ahí sí estaría todo pues basado en la actuación. Pero hicimos clic de inmediato y fue tan bonito. Hoy en día somos muy amigas, las mosqueteras. De hecho, anoche estuve comiendo con Adriana Arango. Adriana Romero no está, si no hubiéramos estado con ella, pero quedamos tan amigas y hicimos una amistad tan linda que trascendió las pantallas. Yo solo he sido capaz de resistir esto gracias a este par de amigas, un par de mosqueteras. Mira, ahí quedó. Hemos hablado mucho acerca de los aspectos de fondo, pero también hay que hablar de los aspectos de forma. El tipo de producción, el nivel de producción, los encuadres, la iluminación, los sets, el vestuario brutal que definía muchas cosas de cada uno de los personajes. Tú dices que había un trabajo muy fuerte en la construcción de cada personaje, pero no solamente en lo escrito, sino también en sus entornos y en la forma en que se presentaban. ¿Cómo fue ver todo eso y cuánto te ayudó todo ese trabajo de construcción externa en lo visual? Pues mira, esto es un tema de colaboración al final del día. Aquí hay una gran colaboración de muchísimas personas que cada una tiene que cubrir su área. Llegamos con un buen libreto, ahí arranca pues el proceso creativo nuestro en el set. Entonces primero, y esto fue que se nos alinearon todos los astros. Esto es 1 en 1.000.000 y esto pasa con cierta frecuencia, no con mucha frecuencia, pero con cierta frecuencia sucede, en donde tienes un gran libreto, unos directores maravillosos. Tuvimos 3 directores, Olga Lucía Rodríguez, Lucho Sierra y Daniel Salgado, cada uno con su estilo, cada uno con su forma de hacer las cosas. Para mí fue importantísimo haber trabajado con ellos. RCN llegó era la producción del año para RCN, entonces desde el principio, pues, mejor dicho, contamos con todo. Yalile Giordanelli, gran productora. Uy, sí, maravillosa. Debajo del brazo, pues, grandes producciones.
Y pues ya con eso ya ella empieza a escoger su equipo. Entonces, aquí, pues dirección de arte. Entonces, dirección de arte establece el vestuario, establece la casa de Ana, cómo es, cómo la oficina de Horacio, cómo se va a vestir cada uno de estos personajes en los diferentes momentos de su vida, porque, por ejemplo, Ana, pues es una mamá, pues sí, se cuida y se viste bien, pero está un poquito como medio, como aburre las pintas ya, y ya cuando empieza a dar ese giro, se corta el pelo, empieza como a rejuvenecerse, empieza a reconectar como con esa mujer que hay dentro de ella que se quedó dormida porque empezó a dedicarse a todo el mundo, excepto a ella. Entonces empieza a volverse súper fabulosa, las pintas cambian, todo cambia. Adicional a eso, pues entonces tienes la fotografía, fue increíble la fotografía, los tiros de cámara, o sea, todas las personas que trabajaron en la producción eran increíbles a nivel profesional, pero además todos estaban enamorados del proyecto, entonces fue una colaboración tan bonita. Listo, yo puedo llegar pues súper bien preparada, pero si yo tengo un compañero al frente que no tiene ni idea dónde está parado o con el cual no tengo química, que aquí el tema de la química es muy importante, porque no solo pasó con las amigas, sino con Jorge Enrique, con Horacio, a pesar de que estábamos mal, se veía que había una relación de muchos años, se sentía que había historia. Y después la relación con Sebastián, con Joaquín, pues, sí. O sea, yo me veo con él en televisión y digo, yo no puedo creer esto, eso es una cosa, o sea, hay escenas demasiado amorosas o demasiado calientes o demasiado dulces, en donde, uy, no, es increíble, de verdad que esos dos personajes con razón generan tanto. Entonces cuando tú cuentas con estos compañeros, con los hijos, con la mamá, con todo el mundo, y le sumas un equipo de dirección, de producción, un equipo técnico de maquillaje, de todo, o sea, todo funcionó perfecto. Han sido por demostrarte que él se merece tu respeto. Y los de Florencia, eso sí son culpa tuya, porque tú interveniste. ¿Culpa mía? Sí. Yo siento que es importante hablar acerca de la elaboración de los personajes. A mí me gustó mucho cómo había muchas reacciones viscerales de quienes estaban alrededor de Ana con respecto a Adelaida, interpretada por Laura Archbold, que me encantó cómo está escrito ese personaje. Sin embargo, Ana siempre fue capaz de verla como una persona que estaba inmiscuida en un asunto que tal vez ella no era ni culpable ni causante de algo malo. Y además está escrita Adelaida desde una perspectiva en la cual ella es una abogada que estaba dispuesta a ayudarle a todo el mundo sin importar lo mucho que la detestara a toda la familia. Es impresionante cómo se desmitifica con ella el rol de la amante, que tradicionalmente en el género de la telenovela es, pero el mismísimo demonio. ¿Cómo viste tú eso? A mí me pareció muy acertado porque aquí, a ver, esta historia no se trata de los buenos y los malos. Exacto. La moza y la esposa. No, esto es pues es la vida real y algo que es muy importante que debe entender la gente, y espero que pues bueno, de toda la información que sale acá hay algo muy importante que a mí personalmente me parece clave. Cuando hay un caso de infidelidad, el problema es el en este caso de Horacio, del esposo, porque es que el pacto es entre él y yo. Él le está haciendo desleal a Ana. Ahora, que haya otra mujer, pues en este caso, como en muchos casos, ella es tan víctima, porque es que a ella le llegaron con el cuento de que se estaba separando. Horacio le dice a Adelaida, estaban mal, sí. Estamos súper mal, ya nos estamos separando, me voy a separar cuando pues sea el momento correcto, porque como hay un tema de familia, el tema de Dolores, el tema de los apellidos, el tema de la licitación, siempre hay una excusa. Pero según el cuento de Adelaida, pues él estaba en un mal matrimonio. Ella desconocía la realidad y pues obviamente Ana desconocía que estuvieran mal, porque no estaban mal, simplemente habían cambiado en la rutina. Pero es que hay muchos hombres, y viera la cantidad de gente que me escribe, me dicen Adelaidas y Anas, que me dicen, es que a mí me dicen exactamente lo mismo, y a mí me comieron a cuentos diciendo que la esposa es un ogro, es una bruja, están súper mal, no se han podido separar por los hijos. Mentira. Es que hay hombres que les gusta tener, pues, estar cómodos y tener a la hermosa de la esposa. Pues obviamente el mundo ideal para muchos hombres. Entonces esto es muy real en ese sentido. Adelaida es una víctima, es una mujer
pues que sueña como cualquiera, no es una mujer que llega a acabar con el matrimonio. Obvio, hay mujeres de ese estilo, hay mujeres que llegan a acabar y que les parece increíble o delicioso un hombre casado, porque eso sí, hay mujeres que les seduce lo prohibido. Pero esta es una víctima como Ana, se enamoró de un hombre que además le vendió una historia totalmente distinta. Ya cuando ella se entera de la realidad, pues ya es complicado y bueno, hay un manejo ahí que ella le da. Y sí, y es una persona, es una mujer buena, es una mujer noble, es una mujer pues que quiere ayudar, no, en ningún momento quiere, no sé, es vengativa o muestra como esos colores de esas mozas perversas, no. Entonces no hay buenos ni malos, simplemente hay historias. Más íntimo. Íntimo, me gusta esa palabra. Pues felicitaciones. Estamos felices. Me alegro mucho por ambos. Me gustó mucho el ritmo de los episodios últimos de Ana, porque a diferencia de muchas otras producciones, todo era acelerado. Aquí no, aquí se tomaron el tiempo para concluir esas historias principales y esas líneas de argumento principales sin apresurarnos y con el respeto a sus personajes. Siento que ese final, esa recta final estuvo muy bien hecha, y a pesar de que en el corazón no quería llegar a ese final, pues nos dieron una conclusión, como te decía antes, que tal vez va mucho de acuerdo con el título y con la intención y con la realidad de lo que siempre se quiso plantear. Yo quiero agradecerte, y no solamente a título personal, como amigo tuyo, y también como fan, como alguien que ama el género televisivo de la telenovela, sino también como colombiano, porque otra vez, gracias a ti y a tu personaje y a tu historia con Ana, nos reunimos, nos hablamos con nuestras mamás. Yo le preguntaba a mi mamá todos los días cómo Ana, porque veía el capítulo antes que yo, y eso es muy bonito, que a través de una historia como esa nos reunamos otra vez. Gracias, Paola Turbay. Ay, no, gracias a ti por haber sido tan fiel, y gracias a toda la gente que se enredó con esta historia, que se dejó afectar y que además que permitió que esta historia los pudiera invitar a la reflexión o a una cierta introspección, que de pronto les permitió verse ahí pintados para poder, no sé, de pronto tomar decisiones sobre algo en la vida, para cuestionarse si se está haciendo lo correcto o no, si estoy siendo fiel a mí, a mis principios, si soy una persona feliz, si estoy, no sé, sacrificando mi vida por alguien que no lo merece, no sé. Gracias de verdad por permitirnos tocarles los corazones y por entrar a sus casas y por dejarnos sentar ahí al ladito a ver esta historia tan bonita. El tuyo, con 2 hijos a los que tienes que ocultarle el infierno que estás viviendo. Tú te mereces más que eso, por favor, te lo pido. Bueno, tú sabes que yo sigo fan y sigo pendiente de lo que venga después de Ana. Te mando un abrazo y nos hablamos pronto. Ay, tan divino, Pochito. Cuídate, me encanta verte. Estás fantástico. Gracias. Dolores puede tener razón. Joaquín es un hombre dulce, amoroso, te quiere.